Siempre que oímos la historia de algún mexicano en otro país, siempre sabemos, bueno, no siempre, pero estamos acostumbrados que 2 mexicanos en el Mundial de Alemania y sabemos rápidamente que algo hicieron. Sabemos rápidamente que hicieron algo que estaba prohibido en el país. Sabemos rápidamente que cuando se menciona a México en eventos deportivos en otras partes del mundo, sabemos que posiblemente hicieron algo, ¿no?, que no estaba permitido por las autoridades. Y es porque en México tenemos poco respeto por las autoridades. Y creo que no es necesariamente algo innato de los mexicanos. Creo que los problemas de autoridad los tenemos todos. Todos somos selectivos en qué autoridad seguimos y en qué autoridad no seguimos. Posiblemente tú estás bajo una autoridad en tu trabajo y no estás de acuerdo con tu jefe o no te parecen las formas de tu jefe, pero sigues bajo su autoridad porque te conviene y tienes que conservar ese trabajo, tienes que ser testimonio también para él, pero estás sujeto a esa autoridad por obligación. Otras veces estás sujeto a la autoridad de tus padres, los que estuvimos en casa y antes de salir, estamos sujetos a la autoridad de nuestros padres, espero que en amor, pero en muchas ocasiones es porque también te conviene y pronto quieres salir de esa autoridad. Sea como sea, el ser humano siempre está buscando vivir sin autoridad. El ser humano siempre está buscando que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que sujetarnos a toda autoridad sin mirar a quién. La palabra dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hoy quiero que vayamos a este texto porque los escribas y los fariseos estaban rechazando la autoridad de Jesús. Estaban rechazando a Jesús mismo y quiero que veamos lo catastrófico que fue que ellos hicieran esto. Y en esta primera escena vemos a que los fariseos ya están en un plan de acercarse a Jesús, ya están tratando de encontrar una palabra o tratar de tentarlo para que él caiga porque lo querían prender. Y le hacen una pregunta directa a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y en qué momento está encajada esta pregunta en Marcos? Bueno, venimos desde que Bartimeo declaró que Jesús era el hijo de David, ¿se acuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Después Jesús entró en un burrito a Jerusalén y la gente comenzó a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene a nosotros. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús en Marcos ahora está siendo identificado con esa promesa davínica. Es el rey prometido que iba a venir a poner todo en orden. Y después de que él entra a Jerusalén, viene la historia de la semana pasada que los niños hoy nos contaron muy bien. La higuera. Jesús tenía hambre, quiso ir a agarrar frutos de una higuera, no era tiempo de higos, y después de eso le dice: nadie nunca más coma de tu fruto. Después, en el centro de esas historias está el templo, y cuando Jesús llega al templo, ve a los mercaderes vender palomas, a los cambistas hacer todo aquello un mercado, obstaculizando que los gentiles pudieran acercarse a Dios. Y Jesús les dijo: esta casa iba a ser llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido una cueva de ladrones. Y esa casa no estaba cumpliendo el propósito para el cual fue hecha. Y la pregunta nuevamente ahora es: ¿qué autoridad tiene Jesús para ir y cerrar ese templo? ¿Qué autoridad tiene Jesús para decir: nunca nadie más coma de este sistema corrupto? Y después del templo, vemos que cuando van de regreso, otra vez se encuentran con la higuera a la que Jesús dijo: nunca nadie más coma de tu fruto, y esa higuera estaba seca. Y Jesús les enseñó que el verdadero fruto del reino es el perdón que Él nos ha dado en la cruz del Calvario, y es el perdón que ofrecemos a las personas que nos ofenden. Entonces, toda la gente lo está escuchando. Claramente vimos cómo la multitud está escuchando a Jesús, lo escuchan porque enseña con autoridad, y ahora los principales sacerdotes del templo están tratando de intervenir en esto que está haciendo Jesús y le están preguntando: ¿tú quién eres? ¿Quién te crees? ¿O con qué autoridad estás viniendo a resolver el templo? Y la respuesta es muy sencilla: porque Jesús es el Hijo de Dios. E históricamente quien iba a construir el templo, se los dije la semana pasada, era el Hijo de David. Y el Hijo de David iba a tener un reino que no tendría fin. Obviamente eso se cumple parcialmente con Salomón, pero finalmente la gente seguía esperando al Hijo de David. Y el Hijo de Dios tiene autoridad sobre la casa de Dios.
Y la razón por la que Jesús viene y con tanto celo comienza a volcar las mesas y comienza a hacer todo aquello que hizo en el templo es porque Él es el Hijo de Dios y Él tiene autoridad para venir a la casa de su Padre y poner todo en orden. Entonces los fariseos están preguntando con qué autoridad haces estas cosas. Y la respuesta rápida para ellos sería, Jesús es el Hijo de Dios, Él tiene autoridad. Eso es algo que tú y yo sabemos. Y lo sabemos desde el inicio que empezamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Jesús tiene autoridad sobre este lugar. Jesús tiene autoridad sobre su pueblo. Y si fuéramos los discípulos en ese momento y vemos que los fariseos dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Posiblemente nosotros como discípulos estuviéramos diciendo, Jesús, dilo Jesús, vamos, diles que eres el Hijo de Dios. Y termina con esto de una vez. Pero Jesús responde con una pregunta. Y les dice, yo también les haré una pregunta. Respóndanla y entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta que les hace Jesús es sobre el bautismo de Juan, es sobre el ministerio de Juan. Y les dice, ¿el ministerio, el bautismo de Juan provenía de Dios o era de los hombres? Y ellos comienzan a discutir. Si decimos que era de Dios, Él nos va a decir que por qué no le creímos. Si decimos que era de los hombres, la gente se nos va a echar encima porque todos saben que Juan es un verdadero profeta. Y en lugar de ir por la verdad, estos fariseos, estos escribas, estos sacerdotes, en lugar de realmente buscar la verdad para poder tener vida, ellos no estaban buscando la verdad. Ellos estaban buscando cómo deshacerse de Jesús. Y decidieron decir una mentira, no sabemos. Y Jesús dice que tampoco les dirá con qué autoridad esas cosas. Y la pregunta, ahora nosotros se la queremos hacer a Jesús. Jesús, ¿y por qué no les dijiste con qué autoridad haces estas cosas? ¿Por qué no les dijiste claramente quién eres? Y la razón es porque Jesús está respondiéndoles a esos fariseos lo que ya sabían. Y el argumento de Jesús es regresarnos de hecho al principio del Evangelio de Marcos. Si tú te acuerdas en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, Marcos lo primero que hace es demostrarnos que la profecía de que Elías iba a venir y que después de Elías iba a venir el mensajero se está cumpliendo. Si regresamos a Marcos 1, nos damos cuenta que el ministerio de Juan era muy importante y era muy particular. Nos damos cuenta que Juan el Bautista está cumpliendo la profecía de que Elías iba a venir primero antes de que viniera el Mesías. Y entonces Jesús los está regresando a lo que ya saben. De hecho, estos hombres ya habían observado la autoridad de Jesús. Si te acuerdas, en Marcos 1, 21 y 28, Jesús enseña en la sinagoga y la gente se asombra de esa autoridad. Y se asombra de su autoridad comparándola no con los maestros de la ley que enseñaban sin autoridad. Y después echa fuera demonios y todos se quedan impresionados. Después más adelante los escribas, los fariseos van a empezar a decir, Jesús echa demonios porque tiene a Belcebú adentro. Y Jesús les dice, ¿cómo una casa dividida puede consigo mismo? Un reino así no funciona. Ustedes están mal. Y ellos estaban observando la autoridad de Jesús, echando fuera demonios. La gente comenzaba a creer en Él y a seguirlo y dándose cuenta que enseñaba con autoridad. Después en el capítulo 2, ¿se acuerdan que bajaron a un hombre paralítico? Y Jesús le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos comienzan a exaltarse y decir, ¿quién se cree este? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les demuestra esa autoridad. Les dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Levántate y anda. Y vemos que Jesús sana a este hombre paralítico para demostrarle a la gente que Él tenía autoridad para perdonar pecados, que Él tenía la autoridad de Dios. En la sinagoga, Marcos 3, del 1 al 6, Jesús sanó a un hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? En día de reposo. ¿Está bien hacer algo bueno en día de reposo o no? Extiende tu mano, él la extendió y fue sanada y todos vieron ese milagro ahí, los sacerdotes. Es decir, cuando los sacerdotes se acercan a Jesús para preguntarle con qué autoridad, tenemos que asumir algo importante aquí. Y es que los fariseos y los escribas y los sacerdotes ya entendían quién afirmaba ser Jesús por sus obras y por sus hechos. Pero ellos no creían en Él como el Hijo de Dios. Pero ellos ya entendían quién estaba intentando afirmar ser Jesús. Entonces, cuando ellos le preguntan con qué autoridad haces estas cosas, Jesús les dice, ¿qué autoridad han visto en mí? ¿Qué cosas han observado en mí? ¿Qué es lo que ustedes consideran sobre el ministerio de Juan el Bautista?
de lo que Él anunció. ¿Estoy cumpliendo las profecías o no estoy cumpliendo las profecías? Y esto es maravilloso porque tú y yo, al igual que estos fariseos, tenemos la capacidad de ver históricamente la historia de Jesús, de ver lo que Él dijo ser, lo que Él hizo, lo que ha mantenido viva la iglesia por cientos y cientos y cientos de años. Y tal vez podríamos preguntarnos lo mismo que ellos. ¿Cuál es la autoridad de Jesús sobre mi vida? ¿Jesús ha demostrado que es el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Porque a diferencia de cualquier otra autoridad que tengas aquí en la tierra, a la cual a lo mejor tú vas a decidir no sujetarte y cambiarte de trabajo, o vas a decidir incluso cambiarte de país porque no te gusta tu gobierno, o vas a decidir cualquier cosa frente a una autoridad, hay una autoridad de la cual no te puedes deshacer, y es de la autoridad de Dios mismo, es de la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Pero la única forma en la que podamos vivir bajo su autoridad libremente y en amor es si entiendes que Él ha demostrado que es el Hijo de Dios. Porque si Jesús no es el Hijo de Dios, no te conviene sujetarte a Él. No te conviene vivir bajo su autoridad. No te conviene hacer todas las demandas que Él ha exigido de este mundo. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, estamos en un problema. Porque de esa autoridad no te puedes deshacer. De su gobierno no nos podemos deshacer. Y tienes que preguntarte, ¿Jesús ha demostrado que es el Hijo de Dios? Y ora al Señor que creas que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y estos hombres principales sacerdotes, que eran los encargados de cuidar al pueblo de Dios, de enseñar al pueblo de Dios, estaban rechazando a Dios mismo, estaban rechazando a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, viene la segunda escena, que es del 12:1 al 12. Y mira lo que pasa. Mira la historia que Jesús les va a contar. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba en parábolas y después se las explicaba a sus discípulos? Bueno, aquí no hubo necesidad de explicación porque Marcos nos va a decir que los fariseos entendieron la parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lugar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. Así empieza la historia de Jesús. Ahora, tú y yo posiblemente no sabemos que hay una referencia aquí que está haciendo Jesús y tú ya a lo mejor nos pasó de largo y no sabemos a qué está haciendo referencia. Pero los sacerdotes y los fariseos y los escribas que conocían bien la ley sabían que Jesús estaba haciendo referencia a Isaías capítulo 5. Y mira lo que dice Isaías capítulo 5. Fíjate cómo empezó la parábola. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo de él, del lagar, y edificó una torre. Fíjate cómo lo que dice Isaías 5. Cantaré ahora a mi amado. El canto de mi amado se acerca a su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Te das cuenta cómo Jesús está haciendo referencia a aquella profecía? Aquel canto del hombre que plantó una viña. Pero fíjate cómo le explica Isaías. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña? ¿Qué yo no haría, que no haya hecho yo por ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Jesús está contando esta parábola haciendo referencia a aquella profecía donde hay un canto, donde Dios planta una viña. Él esperaba que dieran buenos frutos, buenas vides, pero en lugar de eso hubo sangre y hubo corrupción. Y los fariseos entendían bien esta referencia.
Y ellos saben que les está diciendo esta parábola para ellos. Entonces mira lo que sigue diciendo Jesús. Entonces este hombre arrendó a labradores y se fue de viaje. Estoy en el versículo 2 del 12 de Marcos. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo ataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron, y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Si te pones a pensar en la historia del pueblo de Dios, hubo muchos profetas de Dios que fueron perseguidos y fueron incluso muertos. Jeremías, que estuvo profetizando que venía una destrucción por parte de Nabucodonosor de Babilonia, no lo escucharon los reyes, no lo escucharon los sacerdotes. Ya había otros profetas que comenzaban a decir: eso no es cierto, vamos a estar en paz, todo va a estar bien. Y Jeremías decía: no, nos van a destruir. Y Jeremías fue golpeado. Y de hecho, murió exiliado en Egipto, posiblemente. Lastimado y golpeado por su propio pueblo. Elías enfrentó directamente la corrupción religiosa y política del rey de Acab y de la reina Jezabel. Amós, este fue un profeta del sur enviado por Dios para denunciar al reino del norte. Y su mensaje es duro. Si tú lees la profecía de Amós, la profecía de Amós comienza: voy a destruir a este, voy a destruir a esto. Y dice: oye, cálmale, mejor me voy a los salmos porque está muy fuerte. Bueno, Amós fue enviado a mandar un mensaje de destrucción al pueblo de Dios porque se habían alejado. Y Amasías, el sacerdote de Belén, le dijo: deja de profetizar y vete a tu tierra. Y Amós le dijo: de hecho yo no soy profeta, yo no me dedico a eso, yo cultivo, pero el Señor me mandó a profetizarles. Y finalmente Juan el Bautista, quien conocemos la historia, un profeta de Dios que estaba hablando la palabra de Dios, estaba anunciando la venida inminente del Mesías, y lo encarcelaron por denunciar la falta grave de Herodes con Herodías. Y finalmente fue muerto por la ambición de Herodías. Y nadie hizo ni dijo nada. Jesús con esta parábola les está recordando a estos fariseos y a estos sacerdotes que Dios les dio a cuidar a su pueblo, y en lugar de cuidarlo hubo injusticia, hubo corrupción y hubo sangre. Y les está recordando que ellos mismos han matado y han golpeado y han herido a muchos profetas enviados por Dios. Es decir, Jesús les está diciendo: a ustedes se les ha dado una y otra y otra y otra oportunidad. Y ustedes han rechazado el gobierno de Dios sobre ustedes. Ustedes han rechazado la autoridad de Dios sobre ustedes. Y en el versículo 6 dice, sigue la parábola: todavía le quedaba un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y obviamente Jesús se está refiriendo a él como el hijo del dueño. Y él está confrontando que ellos tienen un coraje todavía mayor contra él, porque ya saben quién afirma ser. Y si Jesús es quien afirma ser, los fariseos están en un problema. Si tú eres el encargado de un local, de un negocio, y eres el gerente general, el que dirige todas las operaciones, y estás haciendo negocios sucios, estás tratando mal a tus empleados, hay gente que ya se está quejando de ti, y de repente viene el dueño, los que se preocupan no son los que están bajo tu cargo. Los que se preocupan son los que son responsables. Y si esa persona es el dueño, el que está en problemas es el que está responsable. Eso es lo que está pasando justamente aquí. Si Jesús es quien dice ser, los fariseos, los sacerdotes están en graves problemas. Y Jesús los está confrontando con que ellos han rechazado al Hijo y le están diciendo que lo van a matar. Jesús está anunciando nuevamente que lo que van a hacer esos labradores malvados es matarlo y arrojarlo fuera de la viña.
Y el versículo 9 es el que le da sentido a toda esta historia. Después que ya te conté, ya te expliqué las evidencias que hubo para los fariseos en la primera escena y aún así estaban rechazando a Jesús. Después Jesús les cuenta una historia de cómo históricamente han despreciado la palabra de Dios y han rechazado a los profetas de Dios. La pregunta sería, ¿y para qué nos contó toda esa historia Jesús? ¿O para qué Marcos nos ayuda a ver esta historia sobre Jesús? Y el versículo 9 le da sentido a todo. Y dice, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ahora, esto tiene dos caras, la parte dulce y la parte amarga. Te voy a explicar por qué. Porque los primeros lectores del Evangelio de Marcos posiblemente es una iglesia perseguida del primer siglo. Posiblemente la gente que está leyendo Marcos por primera vez o a quien fue escrito el Evangelio de Marcos son personas que están sufriendo después de Hechos capítulo 8, persecución, muerte, los están persiguiendo, siguen predicando el Evangelio y la iglesia sigue creciendo. Posiblemente algunos se están ocultando. Y en ese momento, en esa iglesia que está en persecución, al leer esto, ellos pueden recordar que el verdadero pueblo de Dios, que la verdadera viña de Dios ya no está en ese templo, porque el templo ya fue destruido en el año 70, sino que esta historia les recuerda y les reafirma que esa viña ahora son ellos. Dice, se las quitaré y se las daré a otros. Y cuando leían otros, la iglesia de aquel entonces decía, esos somos nosotros. Estamos en el reino de Dios. Y no porque cumplimos con todos los estándares que tenían estos hombres, no porque seguimos al pie de la letra todas las cosas, sino que Cristo nos introdujo en el reino de Dios por su gracia y por su misericordia. Porque Él fue y quitó eso del templo donde los gentiles no se podían acercar y dijo, ahora sí, mi casa será casa para todas las naciones. Y Jesús va y construye un nuevo templo en la cruz del Calvario para salvarnos a ti y a mí, mexicanos, hondureños, cubanos, colombianos, los de Malasia, no sé cómo se diga. Y ahora tenemos acceso a esa gracia, y al leer esto es como un guiño para nosotros de decir, te digo, ¿dónde está la viña de Dios ahora? Aquí, 2000 años después. Juzgó a aquellos por rechazar su autoridad y se la dio a otros por gracia, que somos tú y yo, quienes éramos extranjeros y advenedizos, que no éramos parte del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios. Y Dios en su Hijo Jesucristo, quien nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos hizo su pueblo. En el plan de Dios estaba que esto sucediera. Que tú y yo seamos ahora el pueblo de Dios no es el plan B de Dios. Dios así planificó que su casa fuera casa de oración para todas las naciones. Estos hombres, estos líderes, la hicieron una cueva de ladrones. Jesús viene y juzga porque Él tiene autoridad sobre su casa, tiene autoridad sobre su pueblo. Seca la planta y ahora dice, será quitada a ustedes y será dada a otros. Y esa es la iglesia del Señor. Yo ahorita te la voy a demostrar. Pero el versículo 10 cierra aún más fuerte. Y el versículo 10 dice, ni aún esta escritura han leído, le dice a los fariseos, y es el salmo con el que empezamos leyendo. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Jesús les está diciendo a estos hombres, ustedes me han desechado a mí. Y ese salmo, el Salmo 118 que leímos, era una referencia a lo que estaba por venir. Y de la manera en la que en aquel tiempo desecharon a David y Dios lo puso en la cima, ahora eso se cumple aún más, porque ustedes me han desechado a mí como constructores, como encargados de la construcción, han desechado la piedra angular, la piedra del fundamento, la piedra más importante, pero Dios ha puesto esa piedra como piedra angular. Lo que ellos desecharon, Dios lo hizo para sostener a su iglesia y para ponerlo como cabeza de la iglesia.
Y ese es el mensaje en todo el Nuevo Testamento. Dice el versículo 12, para terminar con Marcos: y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y lo dejaron y se fueron. Es interesante, porque los fariseos están entendiendo la referencia. Les queda claro lo que Jesús les dijo. Y se acuerdan que les dije que en el capítulo 11, cuando Jesús entra a Jerusalén, la multitud puso palmas, puso mantos, y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene de la casa de nuestro padre David. Y vemos a la multitud respaldando a Jesús. Aquí vemos a la multitud respaldando a Jesús. Pero en el capítulo 15, cuando les tocó decidir entre Barrabás y Jesús, la multitud escogió a Barrabás y la multitud dijo que crucificaran a Jesús. Y es interesante porque nos acercamos al pasaje donde viene el cambio, donde viene el porqué, y tiene que ver con la identidad de Jesús. Pero antes de mostrarte lo que dice el Nuevo Testamento sobre cómo Jesús fue puesto sobre cabeza de la iglesia, la idea de ese texto central y la aplicación es muy sencilla. Y es: no rechaces la autoridad del Hijo de Dios sobre tu vida. Eso es todo lo que tengo que decir con toda esta historia. No rechaces la autoridad del Hijo de Dios sobre tu vida. Es catastrófico que leyendo esto, que entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios, sigas haciendo preguntas y cuestionando si Jesús es quien dice ser, si Jesús tiene la capacidad de ordenar tu vida y la vida de tu familia y la vida de nuestra iglesia. Eso es catastrófico. Y te voy a explicar por qué es catastrófico. Porque si Jesús fuera una dentro de 5 opciones que tienes, te diría: está bien, puedes ver cuál es la mejor. Pero si yo te digo que de esas opciones que tienes, Jesús es la que al final del tiempo y desde ahorita fue puesto por Dios, creador y dueño de todo lo que existe, como la piedra angular, como la piedra fundamental en la cual va a juzgar a toda tribu, a toda lengua y a toda nación, estás en un lío si no entiendes la opción de Jesús. La razón por la que estos fariseos estaban en un lío es porque Jesús, dando evidencias de quién era Él, ellos estaban rechazando la autoridad de Jesús. Hermano, no rechaces la autoridad de Jesús sobre tu vida. Sé que tienes problemas con la autoridad al igual que yo. Sé que nos cuesta sujetarnos cuando la palabra dice algo y podemos cuestionarla de 1000 maneras, lo entiendo. Pero la pregunta que te debes que hacer es: ¿Jesús es quien dijo ser? Porque si Jesús es quien dijo ser, Él tiene autoridad sobre todas las cosas, nos guste o no. Pero su autoridad es dulce, su autoridad es amorosa, es misericordiosa con nosotros. Mira lo que dice el resto del Nuevo Testamento, algunos pasajes importantes. En Hechos 4, cuando Pedro va al templo, sana a un hombre paralítico y empieza a predicar, Pedro les dice: este Jesús es la piedra desechada por los constructores, ustedes, pero que ha llegado a ser la piedra angular. Efesios 2:20, Pablo nos recuerda que debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Corintios nos recuerda, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y 1 Pedro 2, del 6 al 7 nos recuerda: pues por eso dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Y este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en verdad fue hecha piedra angular. Estamos en un lío cuando rechazamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Y estamos en un lío porque yo no te estoy pidiendo que creas en un cuento de hadas o en algo que no tiene fundamento. Estamos frente a la palabra del Señor. Que ayer en un grupo que teníamos ahí con algunos hombres, no sé por qué, había pláticas muy profundas, no crean. Y una de ellas fue hablar sobre el canon de la Escritura. Y estuvimos hablando de cuántas evidencias hay de manuscritos del Nuevo Testamento y de la veracidad histórica que tenemos en nuestras manos hoy.
y de la claridad histórica que hay en ella hoy. Es decir, yo no puedo obligarte ni puedo asustarte o manipularte para que creas y confieses a Jesús como el Señor de tu vida y te sujetes a su autoridad. Lo único que te puedo decir es que el testimonio de la palabra es verdad. Y nos tenemos que hacer esa pregunta como iglesia. Cristo es la autoridad de nuestra iglesia, Cristo es la autoridad de mi vida, Cristo es la autoridad de nuestras familias. Estoy guiando a mi familia para que vivan de acuerdo a la autoridad de Cristo. Estamos construyendo esta iglesia que tenemos plantando desde hace 2 años. Estamos construyendo la iglesia para que Cristo siempre sea la cabeza de nuestra iglesia. O interiormente te sigues resistiendo a la autoridad de Cristo sobre tu vida. Muchos de nosotros tenemos mucho contexto cristiano. Hemos escuchado la Biblia una y otra y otra y otra vez. Al igual que los fariseos, escucharon una y otra vez a profetas. Y aún así estaban rechazando a Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, estamos en el reino de Cristo. Y como les dije la semana pasada, de aquel hombre que era nuevo creyente y que se aventó a leer Apocalipsis y que no entendió nada y que lo único que dijo fue, al final ganamos. Les he dicho que esa es la mejor escatología que podemos pensar y tener. Al final, la iglesia de Dios, fundamentada en Cristo Jesús, el único pueblo de Dios, fundamentado en Cristo Jesús, vence al final del tiempo. Así que vale la pena desgastarnos por guiar a nuestros hijos en el fundamento de la palabra que es Cristo. Vale la pena ser fieles a la palabra del Señor, al congregarnos como iglesia y al vivir de acuerdo a lo que hemos hablado en el pacto de membresía. Vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo de fundar no, me va a caer un rayo, Cristo es quien la funda, de formar una iglesia para las futuras generaciones, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, porque estamos en el reino de Cristo. Vale la pena todo lo que hagamos. Lo que sería terrible es que estés viviendo una vida sin que Cristo, sin sujetarte a la autoridad de Cristo. Y solamente quiero apelar a tu voluntad, quiero apelar a tu conciencia, a tu pensamiento, ya que a diferencia de los fariseos puedas ver claramente las evidencias que hay sobre Jesús, que es el Hijo de Dios, que reina con autoridad y que en la cruz del Calvario fue desechado. Estos hombres más adelante van a acusarlo injustamente, falsamente. No van a encontrar qué decir contra Jesús. Jesús muere en la cruz del Calvario, pero Cristo resucita y por eso se vuelve la piedra angular. Porque nuestra fe no está basada solamente de manera filosófica en Jesús como un personaje histórico. Nuestra fe está fundamentada en que Jesús estuvo aquí históricamente, pero Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios, que resucitó corporalmente de la muerte. Y por eso es que Él es la piedra angular. Porque no te estoy hablando de una filosofía del pasado, sino te estoy hablando de un Cristo vivo que reina en la actualidad, que cuida su iglesia y que regresa por su iglesia. Él es la piedra fundamental, es la piedra angular de nuestras vidas. Hermanos, no rechaces la autoridad de Dios sobre tu vida. Ríndete a Él, cree en Él, confiesa tu pecado y ven a Él con fe. Porque al que cree en Él, de su interior, dice Juan, correrán ríos de agua viva. Oramos. Padre, ahora que nos disponemos a tomar la cena, recordando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, recordando que tú nos salvaste, recordando que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos rechazado tu autoridad sobre nuestras vidas. Y te queremos rogar, Señor, que en todo lo que hacemos podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, a tu reino, clamando por tu voluntad para nuestras vidas y nuestras familias. Guíanos, Señor, a vivir en tu voluntad y en tu autoridad. Y gracias, Padre, porque por tu gracia esa viña se la diste a otros. Gracias porque tu gracia nos salvaste como tu pueblo. Y porque ahora disfrutamos, Señor, de la bendición de ser tus hijos, de ser tu viña, de ser tu casa. Así que permítenos, Señor, vivir de acuerdo a esa palabra como iglesia.
Y permítanos, Señor, también vivir de acuerdo a esa palabra como familias y que tu gracia nos sostenga. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.